Estás solo en tu cuarto, nadie más en casa, y de repente te escuchas hablando en voz alta contigo mismo. ¿Por qué hice eso? Necesito pensar esto mejor. Está bien, vamos paso por paso. Y entonces te detienes, miras alrededor como si alguien pudiera haberte escuchado, y viene esa pregunta incómoda. ¿Me estoy volviendo loco? Pero déjame decirte algo que va a cambiar completamente cómo ves ese hábito. No solo no estás loco, estás usando una de las herramientas cognitivas más sofisticadas que existen. Y más importante aún, tienes 4 rasgos psicológicos que la mayoría de las personas jamás desarrollará. 4 características que te dan una ventaja brutal en la vida, que te hacen procesar la realidad de una forma más profunda, que te permiten navegar el caos con una claridad que otros nunca tendrán. Y lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es autoayuda genérica, es neurociencia pura, psicología cognitiva aplicada, la verdad científica sobre por qué las personas que hablan consigo mismas no están perdiendo la cordura, están ganando superpoderes. Quédate conmigo, porque cuando entiendas exactamente qué está pasando en tu cerebro cuando hablas contigo mismo, nunca volverás a sentir vergüenza por hacerlo. Vas a usarlo intencionalmente. Imagina esta escena. Es martes por la noche. Estás en tu apartamento preparándote para una presentación importante mañana y te escuchas diciendo en voz alta: ok, primero voy a explicar el contexto, luego presento los datos, después las conclusiones. Sí, eso tiene sentido. Pero espera, y si me preguntan sobre los costos, necesito tener esa respuesta lista. Estás caminando por tu sala, gesticulando, como si estuvieras dando la presentación a una audiencia invisible. Y de repente te das cuenta, estás completamente solo, hablando, respondiendo, argumentando contigo mismo. Y viene ese pensamiento: ¿esto es normal? ¿La gente normal hace esto? Pero aquí está lo que no sabes. Esto no solo es normal, es una señal de inteligencia superior. Porque mientras la mayoría de las personas procesa sus pensamientos internamente en un caos abstracto, tú estás haciendo algo mucho más sofisticado. Estás convirtiendo pensamiento en lenguaje, y esa conversión cambia todo. Déjame contarte sobre Elena, 34 años, ingeniera de software en Quito. Durante años, Elena pensó que algo estaba mal con ella. Hablaba consigo misma constantemente, en el auto, en la ducha, mientras cocinaba, mientras programaba. Sus compañeros de trabajo a veces la escuchaban murmurar sola en su escritorio y la miraban raro. Un día, su compañera de oficina le dijo medio en broma: «¿Sabes que hablar sola es el primer signo de locura, no?». Elena se rió, pero por dentro esa duda se instaló. Hasta que un día, frustrada, googleó: «¿Por qué hablo conmigo misma todo el tiempo?». Y lo que descubrió la dejó helada. Resulta que las personas que hablan consigo mismas tienen una capacidad cognitiva que la mayoría no desarrolla: procesamiento lingüístico metacognitivo. Suena complicado, pero es simple. Tu cerebro piensa naturalmente en palabras estructuradas, no solo en sensaciones vagas. Y eso te da el primer rasgo que te hace diferente. Rasgo número 1. Inteligencia verbal excepcional. Tu cerebro no procesa pensamientos como imágenes difusas o sensaciones abstractas. Los procesa como lenguaje real, articulado, estructurado. Cuando piensas, necesito resolver este problema, tu cerebro no se queda ahí. Automáticamente empieza a verbalizar. ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Qué opciones tengo? ¿Cuál tiene más sentido? Estás pensando en oraciones completas. Y cuando lo haces en voz alta, activas algo poderoso. Neurológicamente, cuando verbalizas tus pensamientos, activas las mismas áreas del cerebro que usas para organizar información compleja y resolver problemas. Es como si estuvieras tomando tus pensamientos caóticos y poniéndolos en orden lineal. Los psicólogos cognitivos llaman a esto andamiaje verbal. Estás construyendo una estructura de lenguaje alrededor de tus ideas para hacerlas más manejables. Y aquí está lo brutal. La mayoría de las personas no hace esto naturalmente. Sus pensamientos se quedan en ese estado nebuloso, difícil de agarrar, difícil de analizar. Pero tú no. Tú conviertes automáticamente pensamiento en lenguaje. Y eso te da claridad que otros no tienen.
Investigadores de la Universidad de Wisconsin demostraron que las personas que verbalizan mientras resuelven problemas tienen una tasa de éxito 30% mayor que quienes no lo hacen. ¿Por qué? Porque el lenguaje obliga a tu cerebro a ser específico. No puedes decir vagamente, me siento mal. Tienes que decir, me siento ansioso por esa conversación de mañana. Esa especificidad es poder. Elena descubrió esto cuando empezó a observar su propio proceso. Se dio cuenta de que cada vez que hablaba en voz alta un problema de código complicado, encontraba la solución más rápido. No era magia, era que al verbalizarlo, su cerebro tenía que organizarlo de forma lógica, y esa organización revelaba dónde estaba el error. Pero hay algo más profundo operando en ti. Rasgo número 2. Autoconciencia metacognitiva superior. Metacognición significa pensar sobre tu propio pensamiento. Y las personas que hablan consigo mismas son maestras de esto. Porque cuando hablas contigo mismo, algo fascinante sucede. Tu conciencia se divide en dos roles. Está el tú que habla y está el tú que escucha. Esa separación crea distancia psicológica y esa distancia te permite observarte a ti mismo como si fueras otra persona. Puedes detectar cuando estás siendo irracional, puedes reconocer cuando tus emociones están nublando tu juicio, puedes cambiar de perspectiva en tiempo real. Eres tu propio terapeuta, tu propio consejero, tu propio crítico constructivo. La mayoría de las personas necesita hablar con alguien más para ganar perspectiva sobre sus problemas. Necesitan validación externa. Necesitan que alguien les diga, estás siendo irracional. Pero tú tienes esa capacidad internamente. Puedes tener una conversación contigo mismo donde una parte dice, esto es injusto, ¿por qué siempre me pasa a mí? Y otra responde, espera, ¿realmente siempre? ¿O solo estoy generalizando porque estoy molesto? Esa capacidad de autointerrogar tus propios pensamientos es señal de inteligencia. Emocional avanzada. Psicólogos la llaman función ejecutiva metacognitiva y es uno de los mejores predictores de éxito en la vida. Porque las personas que pueden monitorear y ajustar sus propios procesos mentales toman mejores decisiones, manejan mejor el estrés, aprenden más rápido de sus errores. Y tú haces esto automáticamente cada vez que hablas contigo mismo. Elena empezó a notar esto en situaciones de conflicto. Cuando alguien la criticaba en el trabajo, su primer impulso era defenderse agresivamente. Pero cuando se iba a su escritorio y hablaba consigo misma en voz baja, podía escucharse diciendo, ¿ves cómo te estás poniendo a la defensiva? ¿Y si tiene un punto válido? Y esa segunda voz, esa capacidad de observarse a sí misma, le permitía responder de forma más inteligente. No reprimía sus emociones, las procesaba con distancia suficiente para no ser esclava de ellas. Y aquí está el tercer rasgo que te hace único. Rasgo número 3. Procesamiento emocional profundo. No solo verbalizas pensamientos, verbalizas emociones, y eso cambia completamente cómo las experimentas. Hay un concepto en psicología llamado etiquetado afectivo. Cuando pones tus sentimientos en palabras, suceden dos cosas neurológicamente. Primero, reduces la intensidad emocional. Nombrar una emoción activa la corteza prefrontal, que regula la respuesta emocional de la amígdala. Es como apagar el volumen de tus emociones lo suficiente para poder pensar claramente. Segundo, aumentas la claridad cognitiva. Una emoción sin nombre es amorfa, confusa, abrumadora. Pero cuando dices «me siento traicionado» o «me siento inseguro», transformas esa sensación en un concepto específico que puedes examinar. Y las personas que hablan consigo mismas hacen esto constantemente sin darse cuenta. Están sentadas solas procesando «¿por qué me molestó tanto ese comentario? No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. Me hizo sentir invisible». Sí, eso es. Me siento invisible. Y en ese momento, la emoción cambia de ser algo que te controla a algo que puedes entender. Eso no es neurosis, es higiene emocional sofisticada. La mayoría de las personas acumula emociones sin procesar porque nunca se dan el tiempo de nombrarlas. Se sienten mal o estresadas, pero nunca van más profundo. Tú no puedes vivir así. Necesitas especificidad emocional.
Necesitas entender exactamente qué estás sintiendo y por qué. Y hablar contigo mismo es tu forma de lograrlo. Antes de continuar, necesito decirte algo crucial. Si este contenido está resonando en ti de una forma que nunca habías experimentado, si sientes que finalmente alguien está validando algo que siempre pensaste que era raro, entonces este canal es para ti. No es para todo el mundo, es para personas que piensan diferente, que se analizan profundamente, que no se conforman con respuestas superficiales. Cada semana publicamos contenido que desarma los patrones invisibles de la mente humana con profundidad que no encontrarás en ningún otro lugar. Si ese es el tipo de contenido que buscas, suscríbete ahora, no mañana, ahora, porque este no es entretenimiento pasivo, es transformación activa. Presiona ese botón, es tu compromiso con entenderte a ti mismo de verdad. Ahora el cuarto rasgo, y este es el más poderoso. Rasgo número 4. Independencia cognitiva extrema. No necesitas validación externa constante para procesar experiencias o tomar decisiones. Los psicólogos lo llaman locus de control interno fuerte. Significa que tu estabilidad mental no depende de la disponibilidad de otras personas. Puedes presentar argumentos en tu mente, considerar contraargumentos, llegar a conclusiones. Todo completamente solo. Eso te da una resiliencia extraordinaria, porque cuando la mayoría de las personas enfrenta un problema complejo, necesita llamar a un amigo, hablar con alguien, buscar opiniones externas antes de poder decidir. No porque sean débiles, porque su proceso de pensamiento depende del diálogo externo. Pero tú no. Tú eres tu propia cámara de resonancia. Puedes navegar desafíos complejos, decisiones difíciles, crisis emocionales, incluso cuando estás completamente solo. Elena experimentó esto cuando tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida profesional. Le ofrecieron un trabajo en otra ciudad, mejor pago, mejor posición, pero significaba dejar todo lo que conocía. Durante una semana, cada noche caminaba por su apartamento hablando consigo misma. Si acepto, gano experiencia internacional, pero pierdo mi red de apoyo aquí. ¿Qué es más importante a largo plazo? ¿Seguridad emocional o crecimiento profesional? ¿Estoy tomando esta decisión por miedo o por sabiduría? Y algo increíble pasó. No necesitó llamar a 10 personas pidiendo consejo. No necesitó validación externa para sentirse segura. Procesó todos los ángulos internamente y llegó a una decisión clara. Aceptó el trabajo y 2 años después fue la mejor decisión de su vida. Pero no porque tuviera suerte, porque su capacidad de procesar independientemente le permitió tomar una decisión desde su verdad, no desde las opiniones de otros. Ahora, aquí está la pregunta que probablemente tienes. Entonces, ¿por qué la sociedad lo ve como algo raro? Hay 2 razones principales. Primero, históricamente se asoció con trastornos mentales. Algunos trastornos psiquiátricos incluyen habla interna exteriorizada, pero aquí está la diferencia crucial que la mayoría ignora. Las personas con trastornos psiquiátricos experimentan las voces como extrañas, amenazantes, fuera de su control. Las voces les dicen cosas que no quieren escuchar. No reconocen la voz como propia. Tú reconoces completamente que la voz eres tú. Tienes control total sobre la conversación. Y es productiva, no destructiva. Esa diferencia es gigantesca. Segundo, porque vivimos en una sociedad que valora excesivamente la extroversión y el procesamiento social. La narrativa cultural dice que hablar de tus problemas significa hablar con otros, que procesar debe ser social, pero esa narrativa es culturalmente construida, no científicamente fundamentada. De hecho, estudios muestran que el autoprocesamiento verbal puede ser igual o más efectivo que el procesamiento social para ciertas personas. No porque el apoyo social no sea valioso, sino porque algunas mentes funcionan mejor procesando internamente primero. Y la tuya es una de ellas. Hagamos algo juntos. Si te identificas completamente con esto, si hablas contigo mismo y siempre pensaste que era raro,
Escribe en los comentarios diálogo y también dime desde dónde nos ves. Medellín, San Pedro Sula, Arequipa, Santo Domingo, Quetzaltenango, Tuxtla. Sintamos que hay toda una comunidad de personas que procesan así, validándose mutuamente. Ahora, aquí está lo crítico. No todo autodiálogo es saludable. Hay una diferencia enorme entre autodiálogo productivo y rumiación destructiva. El autodiálogo saludable te ayuda a resolver problemas, procesa emociones y las disuelve. Te hace sentir más claro después. Llega a conclusiones y acciones. La rumiación destructiva es repetitiva sin resolución, autocrítica constante sin compasión. Te paraliza en lugar de motivarte. Gira en círculos sin llegar a ningún lado. La diferencia clave es la funcionalidad. ¿Tu autodiálogo te está ayudando a navegar la vida o te está atrapando en patrones que te impiden avanzar? Si es lo primero, no solo está bien, es una fortaleza que deberías cultivar intencionalmente. Si es lo segundo, necesitas ajustar cómo te hablas. Elena descubrió esto cuando notó que su autodiálogo a veces se volvía muy autocrítico. ¿Por qué siempre hago esto? Soy tan tonta, nunca voy a mejorar. Eso no era procesamiento, era castigo. Entonces empezó a cambiar conscientemente su lenguaje interno. Cuando se sorprendía siendo cruel consigo misma, se detenía y preguntaba, ¿le hablaría así a mi mejor amiga? No. Entonces, ¿por qué me hablo así? Y empezó a tratarse con la misma compasión que daría a otros. Ok, cometí un error. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? Y su autodiálogo se transformó de enemigo interno a aliado interno. Ahora, déjame darte 3 técnicas para optimizar tu autodiálogo. Primero, usa segunda o tercera persona en momentos de alta emoción. En lugar de decir, estoy muy estresado, di, estás manejando mucho ahora. O usa tu nombre. Elena, puedes con esto. Suena raro, pero hay ciencia detrás. Crear distancia lingüística reduce la intensidad emocional y mejora la toma de decisiones. Estudios muestran que las personas que usan segunda o tercera persona en su autodiálogo manejan mejor el estrés y toman decisiones más racionales. Segundo, haz preguntas en lugar de solo declaraciones. En lugar de decir, esto es horrible, pregunta, ¿qué necesito ahora? ¿Cuál es la acción más útil que puedo tomar? Las preguntas activan la resolución de problemas. Las declaraciones solo refuerzan estados emocionales. Tercero, sé conscientemente compasivo. Muchas personas que hablan consigo mismas son brutalmente autocríticas. Hablan consigo mismas de formas que nunca hablarían con otra persona. Si te sorprendes siendo cruel contigo mismo, detente y pregúntate, ¿cómo le hablaría a alguien que amo en esta situación? Y háblate así. Porque la verdad es que tienes una ventaja oculta que la mayoría nunca desarrollará. Mientras otros necesitan agendar terapia para procesar, tú tienes un sistema de procesamiento disponible 24/7. Mientras otros se quedan atrapados en confusión emocional, tú tienes práctica constante de convertir estados internos en lenguaje claro. Mientras otros toman decisiones impulsivamente, tú ensayas varios escenarios mentalmente antes de actuar. Tu hábito de hablar contigo mismo te ha dado una ventaja cognitiva y emocional que es imposible de sobreestimar. No es algo que ocultar, es algo que celebrar conscientemente. Porque aquí está la verdad final. Hablar contigo mismo no es señal de locura, es señal de inteligencia aplicada a tu propia conciencia. Es lenguaje usado como herramienta de autoconocimiento. Es pensamiento convertido en diálogo interno productivo. Y cada vez que lo haces, estás fortaleciendo 4 rasgos que te hacen excepcionalmente capaz. Inteligencia verbal que convierte caos en claridad. Autoconciencia metacognitiva que te permite observarte y ajustarte. Procesamiento emocional profundo que transforma sentimientos en comprensión.
independencia cognitiva que te da una resiliencia inanquebrantable. Estos no son defectos que ocultar, son superpoderes que cultivar. Así que la próxima vez que te sorprendas hablando solo, no te avergüences. Reconócelo por lo que es, tu mente operando en su nivel más sofisticado. Eres uno de los pocos que descubrió instintivamente lo que los psicólogos cognitivos recomiendan como técnica de optimización mental. Y eso no te hace raro, te hace extraordinario. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video cambió cómo ves tu autodiálogo, compártelo con alguien que también habla consigo mismo y siempre pensó que era el único. Y déjame un like si finalmente entiendes que tu forma de procesar no es defecto, es diseño superior. Nos vemos en el próximo despertar, probablemente hablando contigo mismo sobre lo que acabas de aprender.